Muchas veces hemos escuchado o leído sobre el fenómeno OVNI, un tema bastante interesante que ha tomado relevancia últimamente tras varios paneles de la NASA y el gobierno de los Estados Unidos. Esta es la historia de Calvin Parker, un hombre que guardó su secreto durante 46 años, ocultándoselo a familiares, amigos e incluso a su propia esposa. Ocurrió el 11 de octubre de 1973 en Pascagoula, Mississippi. Calvin Parker, a la edad de 19 años, junto a su amigo Charles Hickson de 42 años, fueron abducidos por seres de otro mundo. Este fue uno de los casos más destacados de abducción alienígena en los Estados Unidos. Toda su vida pasó luchando por demostrar que él y su amigo Charles decían la verdad, y después de 40 años apareció con el argumento de tener distintas visiones en las que veía venir posibles futuros apocalípticos para la humanidad. Hickson y Parker solían pescar en el río Pascagoula, en el sur de Mississippi. El joven Parker era un chico como cualquier otro de la época, con aspiraciones y metas por cumplir. Tan solo eran dos amigos que solían compartir tiempo juntos, charlando y pescando, como era muy acostumbrado en esa época. Hasta que llegaría el día en que ocurriría un suceso que cambiaría la vida de nuestros protagonistas para siempre. Cuando los amigos caminaron hacia el muelle, Parker perdió la mirada sobre un viejo bote de acero mientras pescaban, pero fueron interrumpidos al escuchar una especie de zumbido que incrementó en volumen al poco tiempo. Inmediatamente se manifestaron unas fuertes luces azules intermitentes que se podían ver incluso reflejadas en el río. Los amigos se asustaron, y lo primero que pensaron es que serían arrestados al estar pescando en alguna zona prohibida del río. Rápidamente reaccionaron y se levantaron. Al darse la vuelta, Hickson y Parker vieron un objeto flotante, grande y ovalado, que emitía una gran cantidad de luz. Frente al objeto se encontraban tres seres de pie, quienes pronto comenzaron a caminar hacia ellos. Parker y Hickson no se dieron cuenta de esto hasta que tenían a los seres cerca de ellos, pues la luz del objeto era tan cegadora que no podían ver con claridad. Las criaturas tomaron a ambos amigos y los llevaron a bordo de la nave. Parker cuenta que al abordar la nave, los seres los inyectaron con una sustancia que recorrió cada vena de su cuerpo. Describió que se sintió un dolor infernal, al mismo tiempo que disminuían sus expresiones emocionales. Parker fue llevado por un pasillo de la nave hasta llegar a un espacio donde lo acostaron en una mesa quirúrgica transparente. Los seres que lo tomaron salieron de la habitación, dejándolo solo con un objeto que provenía del techo del cuarto. Dijo que el aparato comenzó a dar vueltas y que hacía sonidos muy extraños, como si esta máquina lo escaneara o como si se tratase de algún tipo de examen por medio de ondas. Sin poder mover el cuerpo, Parker vio como otro ser entró al cuarto, pero este era más pequeño y tenía un aspecto más femenino. Este pequeño ser se acercó y poco a poco introdujo su mano en la garganta del chico, mientras se comunicaba con él de forma telepática para tranquilizarlo. Parker ha dicho numerosas veces que este pequeño ser lo hizo sentir de una manera muy extraña, pues fue un encuentro más íntimo y personal. Tras este extraño suceso, los primeros seres que aparecieron en el río entraron a la habitación, y lo último que recuerdan Hickson y Parker es que la nave tomó curso de regreso y fueron dejados en donde los encontraron, en la orilla del río Pascagoula. Tras comentar lo ocurrido, los amigos acordaron no comentar esto con nadie, pues podrían ser tachados de locos o mentirosos. Un pequeño detalle, pero de igual manera extraño, es que mientras regresaban a casa, tuvieron dificultades para encender el automóvil, pues varias funciones no respondían correctamente. Finalmente, mientras manejaban, Hickson cambió de opinión y de inmediato se comunicó al número de la base de la Fuerza Aérea Keesler. El relato de Hickson desconcertó un poco a la Fuerza Aérea, ya que no tenían registros sobre ovnis y les explicaron que en ese momento el fenómeno ovni había dejado de ser objeto de estudio.
De últimas, lo que les recomendaron fue comunicarse a las autoridades locales. El sheriff del condado Jackson interrogó a ambos por separado y ambos expresaron todo lo ocurrido y el miedo que sintieron. La única prueba que tenían para respaldar esta historia fue un pez gato que habían pescado en el río. Se les dijo que todo lo que contaran sería información confidencial y que sería guardada en secreto. Esto es extraño, pues al día siguiente, una multitud de reporteros, astrólogos e investigadores del tema extraterrestre rodearon a los amigos. La mayoría del pueblo se había enterado de su historia. Hubo investigaciones policiales, investigaciones científicas, exámenes médicos, interrogatorios, detector de mentiras e hipnosis. Pero Hickson y Parker jamás cayeron en ninguna contradicción. Los amigos decían la verdad. A pesar de esto, muchas personas, entre ellos familiares, nunca creyeron lo ocurrido, lo cual causó una gran frustración y depresión en la vida de Parker. Calvin Parker tuvo la oportunidad de contarnos más detalles en su libro Contacto OVNI en Pascagoula, el cual fue reeditado por Philip Mantle, exdirector de investigaciones de la Asociación Británica de Investigación OVNI. Desafortunadamente, este caso se ha quedado en el camino y ha sido olvidado en gran medida por muchos investigadores del tema. Charles Hickson falleció a los 80 años el 9 de septiembre de 2011 en Mississippi, Estados Unidos. Tras la muerte de Hickson, el caso del secuestro extraterrestre de 1973 regresó al ojo público, por lo cual Parker hizo un comunicado argumentando que todo lo contado fue real y que hay muchas más cosas que compartir de aquella noche. Parker dijo tener visiones sobre el futuro, en el cual pudo ver el apocalipsis, el inicio de la Tercera Guerra Mundial, viendo cómo la piel se derretía del cuerpo de las personas, escasez de hambre y de agua, entre muchas otras. Desafortunadamente, Calvin Parker falleció a los 68 años, el 24 de agosto de 2023. Sin duda es una historia interesante, digna de recordar, sobre dos amigos que solo querían ir a pescar. Hay muchas personas en el mundo obsesionadas con el fenómeno OVNI, deseando ser secuestradas o tener algún encuentro, pero cambian rápidamente de opinión al escuchar este tipo de historias, al enterarse de lo que conlleva devastadoras experiencias a nivel emocional, perder tu trabajo, vidas arruinadas, acoso mediático, depresiones incurables e incluso el suicidio. Si te gustó el video, te invito a que me sigas en mis otras redes sociales. Yo soy Emma Spider y esto fue El Crime.